Pues muy buenos días y bienvenidos, ¿no?, a los medios de comunicación que estáis aquí, a todos los que nos están siguiendo por streaming y bienvenidos sobre todo pues para hablar, ¿no?, de del tejido industrial, ¿no?, que siempre sabéis que nos importa, nos ocupa y nos preocupa muchísimo. Y hoy les vamos a presentar el séptimo barómetro industrial que realizamos desde el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, junto ya pues 5 años, ¿no?, de colaboración, ¿no?, que llevamos con el Consejo General de Economistas y sobre todo pues también con la participación y la colaboración de la Fundación Caja de Ingenieros y siempre pues a través de la Cátedra Internacional de Ingeniería y Política Industrial de la Universidad Católica de Murcia. Hoy especialmente pues quiero también dar la bienvenida y agradecer la presencia del director general de Estrategia Industrial y PYME, don Jordi García eh, Brustenga, perdón, que bueno, que pese a que lleva poco tiempo, ¿no?, en el ministerio, sí que es un gran conocedor, ¿no?, de la política industrial, ¿no?, y de la situación, sobre todo en el ámbito del emprendimiento, ¿no?, y a través de su participación y bueno, de toda su actuación profesional en ENISA y aparte de economista, ¿no?, y un gran conocedor del ámbito europeo. Pues como decíamos al principio, yo creo que el barómetro industrial que este año pues, cuenta con la participación de más de 3.000 profesionales del sector, en el cual, pues bueno, tratamos de pulsar, ¿no?, cuáles son las sensaciones, ¿no?, porque una cuestión yo creo que es esencial, es que los datos suelen decir una percepción, pero los técnicos, los profesionales del sector, y quiero recordar en este momento que al final nuestra profesión debe su existencia, ¿no?, al tejido industrial. Nuestra profesión surge en el año 1850, cuando realmente en España pues bueno, empezaba a haber un cierto tejido industrial y se necesitaban pues profesionales pues para poner en marcha todo ese sector industrial y el tejido industrial. Por tanto, nosotros hemos ido evolucionando, ¿no?, y junto y por y para el sector industrial. Este barómetro industrial que este año, pues la verdad es que presenta, yo creo que una sensación positiva, ¿no?, en el sentido de que yo creo que es donde se tiene la percepción más positiva de la última serie histórica, de los últimos 7 años, que yo creo que va un poco en sintonía con la situación propia del sector de la ingeniería, en el sentido de que, bueno, en la actualidad la ingeniería en su conjunto, de la rama industrial en particular, yo creo que somos de las ingenierías más demandadas que hay en España y que eso se deja notar, ¿no?, en nuestra profesión, donde tenemos, vamos, prácticamente un paro cero, una altísima demanda de profesionales, y eso está consiguiendo pues bueno, efectos positivos como bueno, están mejorando nuestras condiciones salariales, ¿no?, y laborales, y además de todo ello, pues lo que sí que también deja un poco una percepción de que hacen falta muchas más vocaciones para el ámbito de la ingeniería, y que viene a ser también un problema, ¿no?, que la verdad es que está acuciando al sector industrial y al sector de la economía en su conjunto, el que estemos detectando esa falta de ingenieros, ¿no?, pues profesionales para el sector. Todo ello también tiene mucho que ver con la buena marcha del sector energético, eh, donde todo lo que son inversiones en infraestructura y todo lo que conlleva, ¿no?, esa transición energética y ecológica, ¿no?, que se está llevando a cabo y con la cual también podremos ver en el barómetro que la industria española, que la sociedad española, yo creo que está bastante comprometida, ¿no?, y asume eh, ese, esa dirección, ¿no?, que hemos adoptado, está haciendo también que estemos en un momento donde los proyectos visados, los que realizamos desde el colegio, pues la verdad es que estamos alcanzando cifras históricas, prácticamente multiplicando por 5 todos los proyectos en el ámbito de las energías renovables, y todo ello está generando
pues que haya una economía importante, ¿no? Pues alrededor de ese sector energético. Y de hecho es una de las cuestiones que también se ponen se ponen en valor en este barómetro industrial, donde los ingenieros como tal pues están demandando pues que se genere una industria, ¿no? Que pueda dar soporte a esa demanda interna que se está generando a través del el sector energético, ¿no? Y de todas las instalaciones y actuaciones que se están llevando a cabo en materia energética. No obstante, también decimos que esas sensaciones, ¿no? que se tienen en relación en materia de empleo, en materia de la situación laboral de los ingenieros, contrasta un poco con lo que es la situación o cómo ven la situación, pues tanto de la economía como de la industria, que si bien sigue también siendo mejor que en años anteriores. Lo que es cierto es que no es buena, ¿no? O sea, no es todo lo buena que nosotros hubiésemos deseado o desearíamos, y que también hay marca notables diferencias entre las diferentes regiones de España. Ya sabéis que es un barómetro que se realiza en el ámbito nacional, y sí que se pueden encontrar en el barómetro pues diferentes sensaciones en función de la zona geográfica donde nos encontremos. Todo ello, esa percepción no tan positiva del sector industrial, se debe sobre todo en parte, y lo explicará Mónica, la directora del barómetro, con posterioridad, en mayor profundidad. Se centra sobre todo, y yo creo que es una sensación, ¿no? De los profesionales de la ingeniería, en que pese a las situaciones, ¿no? Coyunturales que podamos estar viviendo, pues la verdad es que achacan esa no tan buena marcha del sector industrial en cuestiones estructurales, ¿vale? O sea, casi el 3 de cada 4 de los ingenieros, ¿no? Que han sido encuestados piensan que tenemos problemas estructurales en el sector industrial, y que ello es lo que está propiciando, pues bueno, que no termine de arrancar el sector industrial, y que vengamos unos años, ¿no? Pues lejos de alcanzar ese 20% de peso del sector industrial en el año 2020, pues la verdad es que casi que va disminuyendo. Y para ello sí que también manifiestan de forma clara en el sector que es importante que haya una nueva ley de industria, una ley de industria que actualmente es del año 92, tiene más de 30 años, ¿no? Y que entendemos que es una ley de industria, pues que bueno, pues que la verdad es que tiene que adaptarse, ¿no? A la situación propia del siglo XXI, que sobre todo también se hace mucho hincapié, yo creo que de forma importante, en que se tiene que tener un eje estratégico, o las zonas de reto demográfico tienen que ser un reto, o sea, un eje estratégico para esa expansión del tejido industrial, y que en definitiva pues también pues, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pues para lograr esa autonomía estratégica. Yo creo que es una cuestión muy importante, ya no solo española, sino a nivel europeo, porque va a ser un poco lo que marque, ¿no? Cuando hablamos de esa sostenibilidad que siempre, ¿no? Yo creo que tenemos todos que alcanzar, es pues para que podamos dejarle una sociedad mejor, ¿no? A todos los que vienen detrás de nosotros. Y por último, y yo creo que también como una reflexión importante de lo que es este barómetro, quería destacar, yo creo que en el último bloque del barómetro, el alto grado, ¿no? de concienciación que por la sostenibilidad tienen las industrias españolas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que lo tengamos todos muy interiorizado, que la industria española sabe que es necesario el adoptar, ¿no? Todas esas medidas para la sostenibilidad propia de sus industrias, que está haciendo los esfuerzos, que sí que es cierto que necesita ayuda, pero también sabe que la sociedad realmente está demandando que se
que se apueste pues por esta sostenibilidad. Y en esta primera parte yo creo que yo quería hacer un poco una reflexión y sobre todo pues sí que agradezco nuevamente pues que estén todos ustedes aquí, los medios de comunicación y que bueno, que de vez en cuando pues que sea también el sector industrial el que aparezca en los medios, que se hable mucho de él porque creemos que pese a ser el sector secundario debería ser uno de los sectores más importantes, ¿no? Pues para la economía y el desarrollo de cualquier sociedad. Y ahora, pues bueno, le cederé la palabra a don Valentín Pich, el presidente del Consejo General de Economistas, que al cual pues, agradezco como siempre su colaboración y participación en este barómetro, que como siempre nos presentan un estudio, ¿no? Con las cifras, ¿no? Y desde una perspectiva, desde el punto de vista más económico, y que bueno, que seguiremos trabajando en esta línea. Muchísimas gracias, Valentín. Bueno, pues José Antonio, primero de todo, de verdad, me corresponde poner en valor lo que implica hacer una encuesta que se termina en un barómetro de la situación industrial, preguntado directamente a los responsables técnicos o ejecutivos de la industria. Esto yo creo que tiene un valor especial, ¿no? Y si además resulta que esto participan 3.000 profesionales, y si además resulta que esto se hace año a año, pues yo creo que eh, el COGITI y su presidente y su junta pueden estar muy orgullosos porque realmente es una contribución no para poner en valor, que sí, también los profesionales, sino para ser útiles a que nuestras autoridades y que los que toman decisiones empresariales pues tengan, o sea, que esto tiene más valor digamos, tiene más valor de lo que pueda parecer, ¿no? Nosotros ayudamos de una manera muy humilde, nos sentimos muy agradecidos y hacemos lo que podemos y como hacemos muchas cosas juntas. Y yo también quisiera poner en valor de verdad que tenga el detalle de estar con nosotros el director general, ¿eh? Jordi García Bustenga, que tiene una trayectoria de servicio público municipal y nacional y conoce muy bien. No es de estas personas que aterrizan a los lugares porque ha caído, sino porque resulta que hay una trayectoria de conocimiento del mundo profesional y empresarial y además con voluntad de servicio, ¿no? Porque esto es una cosa que se tiene o no se tiene. Y lo digo porque es lo que pienso y tiene mucho valor también que él esté hoy con nosotros. Hoy creo que toma posesión formalmente hoy y por tanto que esté aquí, escuche y que hable y además va a permitir que hagamos cosas. Vamos a ver, a veces yo creo que a veces utilizamos las personas, la sociedad, empezamos a utilizar conceptos de tanto utilizarlos, al final ya no sabe de qué hablamos, ¿no? A veces cuando hablamos de la sostenibilidad o de la industria, al final ya no sabemos de qué hablamos y es bueno un poco centrarse realmente de qué estamos hablando y qué pretendemos. Si se parte de que la industria, por definición, por el tipo de producción que hace, pues implica un grado de sofisticación más elevada que otros sectores, ¿no? Y que además implica un grado de estar mucho más, digamos, relacionado con el territorio que otros sectores, y que además resulta que genera mucho más valor añadido que otros sectores, y que además resulta que arrastra a toda una sociedad. Lo que hace es el mundo académico, el mundo formativo, que esté es más exigente, ¿no? O sea, y que la industria no aparece porque sí, sino que normalmente hay una cultura industrial y por tanto es importante que prestemos atención. La segunda es que la industria no lo tiene fácil, porque realmente el año pasado la economía internacional no estuvo en el caso, estamos viendo las tasas de crecimiento, ¿no? A nivel mundial, pues son, bueno, podría ser peor, ¿no? Siempre uno y hay algún país industrial como Alemania, que nos hubieran dicho hace 5 años que Alemania entra o no entra en recesión, no nos lo creeríamos, ¿no? Y posiblemente uno de los problemas graves de Alemania es el tema de la industria y el comercio internacional. Por tanto, no está bien. No, o sea que tampoco el ambiente, aunque nos lo parezca, estamos en una situación un poco especial en España, sobre todo por el tema del turismo y las inversiones públicas, por tanto no tiene mérito haber aguantado. Entonces, por otro lado, en España tenemos un país muy descentralizado, de estructura federal, donde que está bien que cada uno se preocupe de lo suyo, pero lo que hace referencia a los temas industriales, hay una base que sin unas bases colectivas no se puede trabajar, no se puede trabajar.
No se puede hacer política energética sin energía, digamos, de suministro seguro, abundante y a precios más o menos conocidos, pues aquí no puede haber industria. Puede haber algún chiringuito por ahí, pero no puede haber industria. Y esto no se puede hacer, pensando solo a nivel local, ni se puede hacer sin una visión europea. Y por tanto, esto creo que nosotros como profesionales de la ingeniería y de la economía lo tenemos. Sin una política de suministro de inputs básicos, como son, por ejemplo, el agua, pues no quiero hablar, yo como barcelonés me van a permitir que no hable mucho de esto, pues difícilmente se puede hacer política industrial si no hay un diseño nacional, digamos, sobre este tema. Difícilmente se puede hacer política industrial si las universidades, si el sistema educativo vive al margen por razones que se pueden entender. Todo es lógico, en la vida se entiende todo, pero lo que hay que hacer es entender el problema y lo que hay que hacer es adaptar. Lo que no puede ser es que sin una política formativa y de formación profesional y no puede haber, digamos, una universidad o un sistema educativo en general si no está muy conectado de alguna manera, que aquí tenemos que trabajar todos, muy conectados, porque realmente, no porque el sistema educativo tenga que hacer necesariamente súper especialistas de todo, sino porque tiene que estar constantemente en constante. Entonces aquí hay que mejorar mucho los temas de gestión de comunicación, tanto desde el punto de vista lo que hacemos los colegios con las universidades, lo que hacen las universidades con nosotros y lo que hacen las universidades con las empresas. Y por lo tanto, este estudio, aparte de los temas coyunturales, que está bien, saber lo que pasa, lo que no pasa, qué se siente, qué preocupaciones, qué temas fiscales o no, yo creo que tiene gran valor, que lo que hace es detectar estas cosas estructurales, que sin estas cosas estructurales, pues podemos hacer politiquitas, digamos, industriales, porque hay que hacer una gran política industrial, porque no puede ser un gran país, no puede haber grandes sueldos, no puede haber si no hay, digamos, mucho valor añadido. Y en principio el valor añadido, uno de los colectivos estratégicos es y nada más. Me he extendido un poco, pero quería decir de verdad que tiene mucho valor el barómetro este y gracias al director general por tener de los primeros actos que está aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Valentín. Y ahora Mónica García, la directora del Barómetro, nos presentará los resultados. Mónica. Hola, muy buenos días a todos. Antes de nada voy a compartir pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo voy a explicar los datos más significativos de este 7º barómetro industrial. Es un informe muy amplio, con muchísimos datos, muchas preguntas y claro, como no podemos contarlo aquí todo, como es lógico, pues hemos hecho una selección de aquellos temas quizás más significativos, aunque luego en el informe se podrá ver todo ya en más profundidad. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando un poquito del perfil de los encuestados. Se ha realizado la encuesta a cerca de 3.000 ingenieros que han respondido a esta encuesta entre octubre y diciembre del año pasado. La mayoría, un 90% de los encuestados son hombres, frente a un 10% de mujeres. La edad media general se sitúa entre los 45 y los 54 años, son el 38% de los encuestados. Destaca el alto porcentaje de empleabilidad, un 90%, frente al 4% de desempleados y el 6% de jubilados o inactivos. Los trabajadores por cuenta ajena son la mayoría, el 60%, frente al 30% de trabajadores por cuenta propia. Y el resto, casi el 10%, son funcionarios. En cuanto al ámbito de actividad más extendido, es el de servicios de ingeniería, con el 45%, seguido del sector industrial, con casi el 21%, el sector de la administración pública, el 8%, sector energético, que representa el 6,48%, el sector de servicios, el 5,43%, la construcción, el 5% y el 4,56% se dedica al sector de la enseñanza. Vale, pues vamos a comenzar también ya comentando las conclusiones en lo que respecta a la situación de los... A ver, un momentito, por favor. Vale, la situación personal de los trabajadores, en este caso, los trabajadores por cuenta ajena. La mayoría, el 80% de los ingenieros encuestados, valora de forma positiva su situación laboral actual en su empresa, con una valoración como buena y muy buena. Por otra parte, el 77% piensa que mantendrá su puesto de trabajo actual. Y en cuanto a la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo en su empresa, algo más de la mitad, el 55%, lo valora de forma positiva, buena o muy buena. Casi el 25% lo valora
en un término medio y el 20% lo ve poco probable. Otra pregunta estaba centrada en el teletrabajo y hemos sabido que más de la mitad, el 54,48%, ha señalado que sigue teletrabajando y al menos algún día a la semana dentro de su empresa. Y tenemos que decir que el 71% de los trabajadores por cuenta ajena afirma que la empresa para la que trabaja no ha visto reducida la producción en los últimos 6 meses, frente a un 22,70% que ha respondido afirmativamente. El 34% piensa que esta reducción en la producción se debe a la incertidumbre económica, el 29% cree que se debe a la reducción de la demanda de productos, el 14% indica que se debe a la alta inflación y el 12,77% a la falta de personal cualificado. Por su parte, el 5,89% se debe a los altos precios de la energía y el 4,75% a la escasez de materias primas. Vale, vamos a continuación con los trabajadores por cuenta propia. Casi la mitad, el 48%, valora de forma positiva la situación económica de su empresa, si sumamos las opciones de buena y muy buena, aunque el bloque mayoritario es el intermedio con un 44%. El 8,29% restante la valora de forma negativa y el 50% se muestra optimista al pensar que la situación económica de su empresa en los próximos años será buena o muy buena. Casi el 40% ha marcado la opción intermedia y el 10,55% restante opina que será mala o muy mala. Por su parte, una mayoría también, del 71%, cree que se mantendrá el número de empleados en su empresa, mientras que el 19,47% piensa que aumentará y el 9,30% cree que disminuirá. Estos son unos resultados, por cierto, bastante similares a los de 2022. Seguimos con los trabajadores por cuenta propia y hemos sabido que el 24% indica que ha visto reducida la producción en su empresa en los últimos 6 meses, mientras que la mayoría, casi el 73%, señala que no se ha reducido. Y para aquellos que han respondido que la producción se ha visto reducida, casi el 47% piensa que se debe a la incertidumbre económica. El 18% dice que se corresponde a la elevada inflación, el 16% a la reducción de la demanda de productos, el 13,78% a la falta de personal cualificado y el 4% a los altos precios de la energía. Hay un bloque también de desempleados y bueno, aquí sobre todo cabe destacar que la mitad de ellos, el 48,60%, lleva menos de 6 meses desempleado, el 29% lleva más de 2 años y el 22,43% entre 6 meses y 2 años, con lo que vemos que bueno, pues son unas buenas cifras. También, por su parte, el 42% valora de forma positiva, bastante probable, muy probable, la posibilidad de encontrar empleo a corto plazo y el 23% lo valora en una escala intermedia, mientras el 34% se muestra más pesimista y lo ve bastante improbable. Pasamos ahora al bloque de la situación del sector industrial y bueno, pues aquí los datos serían los siguientes. Un 31% considera que la situación de la industria en su provincia es buena o muy buena. Casi el mismo porcentaje, el 30%, opina que es mala. La opción intermedia supone el 38% y estos datos reflejan una visión algo más positiva que en 2022. Por comunidades autónomas, vemos que la Comunidad de Madrid es la más positiva en lo que respecta a esta pregunta y Cantabria sería la más negativa. Y por otra parte, el 29% opina que la situación de la industria en el conjunto de España es mala o muy mala, frente al 20% que considera que es buena o muy buena. La opción intermedia en este caso supone el 51% y por tanto es la mayoritaria. Y por comunidades autónomas en esta pregunta en concreto, vemos que Baleares es la comunidad más positiva y Navarra sería la más negativa. Seguimos con la situación del sector industrial y en este caso vemos que el 20% piensa que la evolución del sector industrial en España en los próximos 6 meses será buena o muy buena, frente al 38% que piensa que será mala o muy mala, y la opción intermedia es de nuevo la mayoritaria con el 41%. Por otra parte, casi la mitad, el 47,62%, valora de forma negativa los incentivos a la industria promovidos por la Administración en su provincia. Y bueno, pues esta percepción tenemos que decir que es peor si la trasladamos a los incentivos promovidos por la Administración en el conjunto de España, donde alcanza casi el 54% de las respuestas negativas, si sumamos mala o muy mala. Tenemos que decir, por tanto, que en este caso hay un descontento generalizado un año más porque es la tónica de todos estos años. Vale, vamos a hablar ahora de los temas de actualidad. El Barómetro Industrial cuenta con un bloque de preguntas dedicadas a diferentes temas de actualidad, cuyas conclusiones son especialmente relevantes y significativas en el contexto económico y productivo actual.
Uno de los asuntos que más preocupa es la amenaza de desaceleración intensa de la industria en la eurozona, de la que advierten los expertos, y el debilitamiento de la demanda en la industria española, en cuyo caso el 74% de los profesionales del sector considera que se trata de una situación estructural, frente al 26% que opina que se debe a una situación coyuntural. En lo que concierne al tema de la pérdida de peso de la industria en el PIB español, todavía alejado, por cierto, del 20% que la Unión Europea había fijado para 2020, más de la mitad de los encuestados considera que se debe a la pérdida de competitividad de la industria española. Así lo opina el 53%, seguido del 30% que cree que se debe a la falta de inversión en el sector industrial, en lo que respecta a I+D+I. Por otra parte, la gran mayoría, el 81% de los ingenieros encuestados, piensa que se debería generar un tejido industrial manufacturero en torno al sector energético y que además, como primera medida, se podría incentivar el acceso a las materias primas necesarias y, en segundo lugar, focalizar las industrias manufactureras del sector en zonas despobladas. Y bueno, vamos a hablar precisamente de lo que se conoce como España vaciada, y hemos sabido que casi el 76% de los encuestados considera que el sector industrial podría ser un eje estratégico en lo que respecta a la denominada España vaciada, con la gestión y utilización de los recursos naturales de la zona como primera medida a aplicar. Hablamos también de la nueva ley de industria, les preguntábamos sobre este tema, y el 80% de los ingenieros considera necesaria una nueva ley de industria que debiera contener sobre todo programas específicos industriales en zonas de reto demográfico. Vale, y seguimos también hablando de ley de industria, pero más en concreto sobre seguridad industrial, ya que el 83% considera necesaria una mayor homogeneidad en las definiciones, procedimientos y trámites de los diferentes reglamentos de seguridad industrial. Y por otro lado, a la hora de valorar si el anteproyecto de ley de industria en su propuesta de técnico competente promueve la competencia desleal y fomenta la inseguridad jurídica, el 67% ha dicho que sí, que así lo cree. Y en esta misma línea, el 84% considera necesario el cumplimiento de los mismos requisitos y deberes que a los profesionales colegiados. Bien, en relación al reto de la adaptación tecnológica y energética de las empresas del sector industrial para la descarbonización de la industria, la mitad de los ingenieros encuestados, el 50,52%, cree que la gran industria está preparada o incluso muy preparada para afrontar este desafío, y esta percepción disminuye hasta el 24% en el caso de las pymes. Y bueno, pues también tenemos que decir que les preguntábamos a los encuestados sobre la inteligencia artificial y más de la mitad de ellos, el 56%, considera que supondrá un avance para el sector, mientras que un 29% opina que puede conllevar la pérdida de puestos de trabajo. Y en materia de ciberseguridad, el 73% considera que es un tema muy importante, efectivamente, a la hora de hacer frente a las amenazas de los avances tecnológicos, y casi la mitad de ellos sitúa el nivel de integración actual de la misma en el sector industrial en una opción intermedia. Así lo opina el 46%. Vale, pasamos a otros asuntos también del bloque de actualidad. Uno de ellos es el que se le preguntaba referido a las inversiones extranjeras en las industrias de sectores estratégicos de nuestro país. Y bien, pues en este aspecto el 41% piensa que habría que endurecer el control de dichas inversiones, prácticamente un porcentaje similar a los que lo consideran adecuado. Y por su parte, casi el 18% incluso llega a pensar que es excesivo. En otro orden de cosas, el 42,5% opina que su empresa ha disminuido los márgenes de explotación y los resultados netos a causa de la inflación y la subida de los tipos de interés, y el 43% lo sitúa en una opción intermedia. En cuanto al encarecimiento del crédito, el 64%, o sea, como vemos también una mayoría de todos los ingenieros encuestados, considera que afectará negativamente a la situación de su empresa y en el comportamiento o crecimiento de la economía española. Vale, y vamos a hablar ahora de un último bloque que, como se comentaba antes, es muy importante, tiene que ver con la sostenibilidad. Eran varias preguntas en relación a este tema y bueno, pues estos son los porcentajes que nos han salido en estas conclusiones. El 61% cree que en su empresa se están llevando a cabo prácticas y políticas sostenibles, o sea, la mayoría. Y una mayoría todavía mayor, del 72%, piensa que es importante publicar información sobre sostenibilidad en su empresa.
Y también hablando sobre sostenibilidad, el 70% de los encuestados cree que ha aumentado la concienciación sobre sostenibilidad en su empresa en los últimos años. También una mayoría, o sea, en todo caso vemos que siempre han contestado como mayoría, el 64% considera que han aumentado también las prácticas y políticas sostenibles en su empresa en los últimos años, y el 58%, una vez una mayoría más, opina que también ha aumentado lo que es la publicación de información sobre sostenibilidad. Así que, como vemos, son unos resultados pues bastante buenos, ¿no?, en todo este tema tan importante de la sostenibilidad. Y bueno, pues de esta manera terminamos los datos que hemos querido recoger en la presentación de este informe, y doy paso a la segunda parte de este informe, con una cuestión ya más y un aspecto más económico, de la mano de Salvador Marín. Así que voy a dejar de compartir. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mientras me dejan la pantalla para poder compartir, saludo a los presidentes del consejo, los dos consejos, a Mónica y, por supuesto, al director general y a todos los asistentes. Voy a dar la vuelta, voy a compartir mi pantalla un segundito, que tardo poco, creo. A ver, aquí, compartir pantalla, sí, ya estoy. Bien, ya tengo aquí y ya entiendo que todo el mundo ve mi pantalla, ¿correcto? Se ve perfectamente. Vale, bien, pues para seguir con, a ver, nuestra parte, primero, como ya ha indicado Valentín Pic y como ha indicado señor Gardón, ya es el quinto año, o sea, ya tenemos una serie de datos importantes, eso a los economistas nos gusta mucho, ya tenemos el quinto año de datos y colaboramos en este estudio de la perspectiva económica, donde una serie de compañeros, nuestro servicio de estudios, sabéis que se dota de muchos profesionales del ámbito universitario que nos ayudan y colaboran también junto con la profesión. Y ahí están las personas que han colaborado en este trabajo: Esther Ortiz, Marco Antón, Javier Martínez, Carmen Castelo y Juan Ignacio de Blas. La estructura, pues normalmente siempre hablamos de lo general o particular, es decir, miramos cómo está el peso de la industria, cómo se ha comportado este año el peso de la industria a nivel europeo y nacional, y bueno, terminamos con las comunidades autónomas y, como siempre, nos gusta ver el ámbito coyuntural, ¿no? ¿Qué nos dicen los índices coyunturales? ¿Qué podemos destacar? A ver, yo creo que nosotros lo que los datos nos están diciendo es que la industria arrastra pues unos problemas estructurales que no terminamos de resolverlos. Si ese sería, digamos, el dato, ¿no? De hecho, así mismo lo apuntan en el anterior dato que ha dado también Mónica, ¿no? Si ustedes ven aquí, es verdad que aparece todo el semáforo en verde: cifra de negocios, compra de bienes y servicios, valor añadido, estas primeras estadísticas que usamos, pero claro, porque veníamos en el 2020 de recuperarnos, ¿no?, lógicamente, tras la pandemia, pero aún no coge la pujanza o la fuerza que debería tener nuestra industria. Más adelante, cuando hacemos la comparativa europea, ahí prácticamente estamos estancados. Por eso decimos lo de los problemas estructurales. Por ejemplo, España aparece en sexto lugar en cuanto al número de empresas y en cuarto lugar en cuanto a cifra de negocios. Bueno, puede parecer mucho o poco, pero siempre hemos dicho desde esta casa que nos gusta más mirarnos en el espejo de Alemania, de Francia, de Italia, que tenían que ser los objetivos a conseguir. Si ustedes ven ahí el número de empresas de Italia o de Alemania o de Francia, por ejemplo, bueno, pues son muchísimas más que las de España, que estamos en 194 frente a 380, o en el volumen de negocio. Claro, 8,43 frente a 168. Bien, esto hace que prácticamente no nos hayamos movido en la posición en estos últimos años. Si salimos de aquí, bueno, el valor añadido bruto lo ven ustedes igual, estamos en cuarto lugar y en trabajadores estamos en quinto lugar. A alguien puede parecerle que el quinto lugar es bueno, pero entendemos que deberíamos estar entre los tres de arriba, ¿no? Deberíamos aspirar, o por lo menos trabajar para aspirar a estar en el podio en el ámbito industrial, como ya se ha indicado. Esta gráfica de aquí, que fíjense ustedes, la serie que llevamos desde el año 96, yo creo que al final las gráficas pues te muestran, ¿no? De un solo vistazo te dan una imagen muy potente, ¿no? Ahí ven ustedes que la industria manufacturera en los últimos años, ¿no?, de la serie, los años disponibles que se publican en el 23,
pues la industria manufacturera tiene ahí una cierta bajada, ¿no? Como ven, la línea azul, pero la que más o menos ha comportado esta como el PIB, ¿no? Hay esa pequeña bajadita que tiene ahí junto al PIB, la línea verde, pero el resto de la industria sufre una caída importante y es la que debemos dedicarle tiempo. Ya lo ha dicho también el señor Pic en este sentido. Si miran ustedes esta, la de línea derecha, aquí también nos gustaría destacar, fíjense ustedes, nosotros en España somos la línea verde, veníamos haciendo ahí los deberes años 16, 17, 18, lógicamente caemos en el 20, digo que veníamos haciendo los deberes por encima, ¿no? de Europa, zona euro, caemos en el año 20 y ya no logramos, ya nuestra recuperación es mucho más débil. Yo creo que ese es un titular importante que nos dice que debemos dedicarle tiempo a los problemas estructurales, porque claro, ¿por qué no hemos recuperado aquí, no? La línea verde estamos todavía ahí por debajo, ¿no? Que eso bueno, simplemente nos apunta que hay que trabajar. Si antes hemos logrado hacerlo, tenemos que volver a recuperar ese ímpetu. ¿Qué pasa con el valor añadido bruto? Bueno, ahí estamos en el 17%. Bien, sí, el peso del valor añadido bruto de la industria es el 17%. Dentro de los sectores, quitados servicios, lógicamente, somos una economía desarrollada, quitando servicios, es el que más pesa, pero deberíamos intentar que subiera aún más ese porcentaje. Debería ser nuestro objetivo para estar en el podio que antes he indicado. Vamos al empleo. Bueno, el empleo, bien. Un momento, se oye algo. El empleo, ahí ustedes ven que efectivamente nuestro empleo, ahí la industria es el 13,3% del total, pero sin embargo, en el último trimestre ha sufrido cierta desaceleración, que luego está acorde con las cifras posteriores que damos de los índices adelantados, pero ha sufrido cierta desaceleración y debemos dedicarle tiempo a este empleo, porque si ven ustedes aquí la línea azul, que es crecimiento de empleo de industria, veníamos por arriba al crecimiento de empleo nacional, que es el color naranja, pero claro, la última de la serie se pierde el fuelle, se pierde el ímpetu, que coincide junto con el apartado que he dicho anteriormente. Una vez vista esta foto, que nos dicen que tenemos que seguir trabajando con ahínco en la industria, ya si miramos, hacemos las comparativas, digamos, por comunidades autónomas, a ver, esta de la derecha, la contribución del PIB industrial al PIB por comunidades autónomas, bueno, pues tenemos las comunidades del norte, que tradicionalmente Navarra, País Vasco, La Rioja están por encima, ¿no? Y luego pues tenemos las comunidades, pues las islas, ¿no? Baleares, Canarias, que están por debajo, incluso Andalucía y Madrid hay entre el 10 y el 11, ¿no? Luego, si ya miramos el tema del peso de la industria manufacturera al PIB por comunidades autónomas, bueno, pues se repite el esquema que he dicho anteriormente, ¿no? Las del norte, luego, digamos, las muy rezagadas y luego las que están en el término medio. Este mapa de España es un mapa que también nos aporta una foto interesante, ¿no? Contribución de cada comunidad autónoma a la producción industrial. Bueno, bien, nos muestra que serían, ahí los líderes estarían Cataluña, ¿no? Con el 21,68%, junto, en este caso, luego ya aparecen Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Luego por debajo, pues tendríamos Baleares, el archipiélago canario, Cantabria y Asturias, que aparecen, bueno, pues no llegan al 3%, ¿no? Bien, esta es la foto que le podemos decir en cuanto a las comunidades autónomas. Y luego ya le hemos dedicado tiempo a los índices coyunturales, porque nos venían informando en el último año, nos venían informando de que, por ejemplo, el indicador de clima industrial que publica el propio ministerio, pues ya lleva 18 meses llevaba ya 18 meses en negativo y cierra el año con menos 6,8. Bueno, tiene su explicación con el nivel de cartera de pedidos que baja bastante. Bueno, tenemos un nivel de stocks en positivo, pero las expectativas de empleo son negativas y las expectativas de precio, quizá también unido a todo el tema de inflación y los costes empresariales, pues estaban como subiendo, ¿no? El IPI, que por cierto salió ayer, nosotros ya lo confirmamos que venía desacelerando. Yo creo que con la noticia del IPI, pues es una noticia que nos vuelve a incidir en los problemas estructurales, porque desde el año 2013 no habíamos tenido una bajada del IPI en este sentido. Bueno, salvo la de la pandemia, ¿no? Que en el año 2013 recuerdo que era el 1,7, estamos bajando ahora
el porcentaje de 0,8 y por tanto nos indica, estos índices nos indica que tenemos que ponernos, bueno, pues a apoyar a este sector porque genera muchísimo empleo de calidad, como ya se ha dicho, y porque genera o es importante que esté por encima o que aspire a llegar a los podium europeos, ¿no? Ya como conclusiones generales, que ustedes las tienen en la página 80 y siguientes, sí que me gustaría destacar 3 cosas adicionales que ustedes las pueden leer perfectamente, pero concluyo muy rápidamente indicándoles que, bueno, ya he indicado que los 3 países que destacan serían Alemania, Italia y Francia, que tenemos un tamaño de nuestras empresas muy pequeño y que a menor tamaño pues hay menos rentabilidad empresarial, que la recuperación de nuestra industria ha sido más débil en el conjunto español que a nivel europeo, ese es un dato, y que, bueno, que las comunidades que más o destacan positivamente son las del norte de España en el ámbito industrial, Navarra, País Vasco y La Rioja, y que podríamos indicar que los índices adelantados nos hablan de cierta desaceleración de nuevo en el ámbito industrial. Le hemos dedicado un tiempo a la ley de industria, ya se lo dedicamos en el anterior barómetro. Bueno, nosotros creemos que sí o sí hay que aprobar la ley de industria ya. Estoy seguro que todas las partes interesadas están en ello, pero deberíamos hacer un esfuerzo para que esa ley de industria se aprobara ya y que, bueno, pues los nuevos reglamentos de materias primas y los reglamentos sobre industria cero de emisiones y todo lo que tiene que ver los Next Generation no nos afecten y nos ayuden a que en los próximos años de nuevo la línea azul de industria esté por encima de las otras líneas. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Salvador. Y ya, bueno, pues para cerrar esta primera parte previa a las preguntas, yo creo que vamos a escuchar, ¿no? Yo creo que al gran responsable, que tiene muchos retos por delante, ¿no? Pues para sacar a flote, ¿no? Para seguir mejorando, ¿no? El sector industrial, a don Jordi García Brustenga, el director general de Estrategia Industrial y PYME, y que por supuesto ya desde aquí en esta mesa tiene aliados, ¿no? Pues para llevar a cabo todas las iniciativas que considere. Jordi, por favor. Bueno, pues gracias, buenos días a los 2 consejos generales y a sus presidentes, José Antonio, Valentí. Un placer estar aquí. También felicitar a los autores de este estudio, Mónica y Salvador, y equipos que han trabajado. La verdad es que es muy, bueno, mucho valor para mí escuchar ahí en media horita, inputs muy importantes para mi competencia en nuevo cargo de dirección general y he tomado nota de algunas cosas que me afectan directa o indirectamente. Y mostrar, para acabar esta introducción, pues el valor de este país, de que parezcan estas colaboraciones, ¿no? Entre ingenieros y técnicos y economistas. O sea, esta mezcla de competencias y de perspectivas de la realidad y de la actuación en nuestra economía, pues son de gran valor, ¿no? Y espero tenerlos de aliados, pero juntos, ¿eh? También a la Cátedra de Ingeniería y Política Industrial de la UCAM y la Fundación Caja de Ingenieros. Muy bien, pues lo que intentaré comentar es cómo veo el contexto desde el actual gobierno, el contexto de industria, política industrial, pasando por la estrategia que pienso que tenemos que tomar como país y aterrizando finalmente en qué podéis esperar o qué pretendemos concretamente en esta legislatura. A partir de aquí, pues cosas que no haya tocado que os interesen, pues podemos hablarlo en esta ocasión y las que vengan, que espero que sean muchas. Contexto. Como decís bien en el barómetro, creo que es un buen momento tanto para la industria como para la política industrial, como por supuesto para el colectivo de perfiles ingenieros de empresas de ingeniería, de industria. Es un momento que nos pone más en agenda que pues el mismo ministro, ¿no? Decía, me ha encargado el presidente pues empujar, crear más peso de la industria, tanto a nivel de valor añadido, como comentaba Salvador, como también de presencia en la sociedad, ¿no? De cultura industrial. Por lo tanto, bueno, es un buen momento para esta dirección. Esto no es casualidad, de lo que hablaba del contexto. La historia se repite. Cada vez que hay una revolución industrial, pasan estas cosas. Hay un cambio, como decimos, vuelven a repartir cartas. Por lo tanto,
se reconfigura pues nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, nuestros consumos, y pasamos de comprar un coche de combustión a compartir un coche eléctrico conectado, por ejemplo, o multitud de modalidades de transporte. Esto lo comentan dos personas para mí muy importantes, dos economistas, como economista que soy, Carlota Pérez, una economista venezolana que está en Londres, que comenta estas revoluciones y dice, bueno, esto todo no está pasando, no solo la revolución tecnológica, la burbuja tecnológica, la burbuja financiera, crisis, guerras, populismo, todo esto está repitiéndose. ¿Por qué? Porque cambiamos esta manera de hacer y tenemos que, hasta que encontramos el nuevo régimen social y tecnológico, o sea, cómo vivimos, cómo consumimos, cómo producimos, pues ahí está este intervalo como de incertidumbre y aparecen estas cosas. Por lo tanto, estamos en este punto, en las puertas de la última fase, que es la época dorada, lo llaman. Pues para llegar más rápidamente a esta época dorada, siempre aparece un momento en que la política pública de industria tiene que coger un protagonismo, conjuntamente con el sector privado que está entendiendo de qué va el nuevo modelo, ¿vale? Aquí aparece también la segunda economista, Mariana Mazzucato, que comentábamos antes, que dice papel emprendedor del Estado y empuje en una dirección concreta, no en cualquiera. De todas las posibilidades que nos da la tecnología, vamos a escoger aquella que nos da mejor para el planeta y para mejor calidad de vida de todos. Y ahí aparecen sus misiones y su papel de intervención del Estado. Por tanto, visto este contexto, momento histórico de transformación digital y verde, llegando al punto de, ya vamos viendo de qué va nuestra vida, en las ciudades ya se ve cosas que no pasaban antes, ahora se ha conectado gente naturalmente vía online, sin tener que transportarse. Bueno, pues hay cosas que ya vamos viendo por dónde va, hay otras cosas no tanto, la energía, por ejemplo, pero ya vemos por dónde va. ¿Qué estrategia pienso que debemos tomar como país de cambio de modelo productivo? Pues aumentando el peso de la industria, en lo que nos afecta, asignando una cantidad relevante de recursos excepcional. Ahí Europa ha reaccionado bien después de la COVID. Hemos hecho un fondo que en otros momentos, en otras revoluciones, pues era dinero americano o dinero externo. Esta vez lo hemos conseguido pues asignar desde el propio Europa. Por lo tanto, primera vez que hemos sido ahí un poco inteligentes en ese sentido. Desde industria, concretamente todo el PRTR, serán movilizados 8.000 millones de euros solo con los PERTES, que pensamos que arrastrarán hasta 24.000 millones, generando 10.000 puestos de trabajo. Esto solo con los PERTES. Después están todos los fondos de apoyo a la industria innovadora productiva y muchas otras cosas que están siendo excepcionalmente elevadas en importe y en diversidad estos años. Después volverán a bajar. Por tanto, dinero, recursos. Segunda, en alguna dirección concreta. No dinero hay para todos porque no vamos a llegar a ser útiles ni eficaces. Esta orientación, pues ya sabéis, sostenibilidad digital. Yo dentro de la sostenibilidad diría energía. O sea, pues cambiar un poco el modelo energético que descarbonice, que sea más sostenible, pero también en el que seamos más autónomos estratégicamente, tanto España como Europa, ¿no? Por lo tanto, esta orientación no es casual, el plan de recuperación ya hablaba de esto, pero tenemos que afinar entre vosotros, entre la empresa, los profesionales, la administración pública, pactemos, diseñemos. El vehículo eléctrico ya vemos por dónde va y ya están invirtiendo las compañías. En otros sectores industriales no está tan claro. Pues dice, bueno, pues me haces cambiar los productos, los procesos muy contaminantes por una energía limpia, pero ¿dónde está esta energía? ¿A qué precio? Yo no invierto hasta que vea poco por dónde va. Pues tenemos que pactar esto, hablarlo de esto. Tanto dinero y orientación. Una estrategia de país que no vaya a precio, sino que le demos valor. Y aquí tenéis importancia porque el talento que se encuentre en una empresa nuestra o fuera, el talento que encuentre de ingeniería técnica, por ejemplo, pues es importante. Porque si no encuentra, pues será un factor que no encuentra. Y la industria en el centro,
que se ha repetido muchas veces, estamos totalmente de acuerdo. Es tractora de otros sectores, tractora de empleo, de calidad, de innovación, de sostenibilidad. Realmente, si no cambiamos los productos, pues no cambiamos el modelo. Autonomía y arraigo territorial, lo de la España pues vacía o vaciada, reto demográfico, que el otro día estaba con el secretario general y vamos a hacer alguna cosa en línea de una cosa que solo puede hacer la industria, que es ubicarse en espacios pues fuera de las zonas urbanas que generan pues un arraigo, una detractora del resto de economía de un territorio. Concretamente, aterrizando, ¿qué pensamos que se puede hacer? De momento, yo creo que vamos bien en los primeros pasos. Primero, subir el nivel de industria. No somos Secretaría General, somos Secretaria de Estado. Esto es un pequeño nombre cambio, pero es verdad que aparecemos en los consejos de ministros, nos visualizamos, tenemos mayor cantidad de recursos y de visibilidad. 2 direcciones generales en vez de una. ¿Qué llevamos? El otro director general es de programas industriales, se encarga más de la gestión de este volumen de dinero, del empuje de los programas. Yo me encargo de la dirección. Lo que decíamos, dinero, dirección. Todos a la una, en un equipo que creo que va a funcionar. ¿Vale? Por lo tanto, esta doble visión. Llevo también PYME, la importancia de la PYME, que la llevo dentro porque he estado muchos años trabajando en esto y últimos 5 años en ENISA, dando préstamos a PYME innovadora y a startup, o sea que veo más o menos por dónde podemos ir mejorando su posición y defender su interés. Ahora estamos con la morosidad, por ejemplo. Y en la parte de estrategia industrial, pues claramente será una estrategia compartida, unos planes compartidos y una ley. Una ley es un pacto escrito que institucionaliza una serie de cosas que desde el 92 aquí pues han cambiado mucho y debemos actualizar. Muy bien, este apunte me refuerza que el 79% digan que es interesante. Por lo tanto, vamos bien y creo que me lo voy encontrando en cada acto que hago. Y las pistas de la ley, que vamos a darle una vuelta más, porque durante un año ha estado parado. Tendremos que coordinarnos mucho más con la política de innovación. La innovación transfiere su conocimiento a la industria, pero la industria tracciona la innovación desde las empresas. Y este equilibrio entre política de oferta y de demanda debe estar en esta ley. Es nuestra capacidad de hacer útil este conocimiento que genera la innovación. Energía, sostenibilidad, tenemos que hablarlo más. Y casi para conseguir este podio que decía Salvador, quizá la energía, aunque ahora mismo es mucho más un problema para muchas industrias, podríamos intentar que fuera también factor de competitividad a medio plazo. ¿Por qué? Porque por casualidades o no, geográficamente estamos en un sitio donde la energía renovable, pues comparado con Alemania, por ejemplo, nos sobra. Tenemos mucho más sol, capacidad de viento, de generar este tipo de nuevas energías. Y también, pues una situación lejos de Rusia, con una canalización del gas del norte de África, una capacidad, parece que Europa o Alemania, como venía visto, una conexión para intercambiar energía gas y hidrógeno cuando haga falta. Por lo tanto, una oportunidad para dejar de verlo solo como un problema actual, sino como un factor de competitividad que nos haga subir alguna posición en este podio, que es difícil. Pues competir con estas grandes potencias que nos llevan ventaja en algunas cosas. Autonomía estratégica, tanto como una cosa muy puntual que llevaré desde mi dirección, que es prepararnos para un siguiente COVID o para una siguiente guerra, preparar capacidades que estén instaladas y que no tardemos mucho en tener lo que necesitemos. Bueno, fueron respiradores, fueron mascarillas, pero no sabemos lo que. Pero tenemos ahí un listado de productos estratégicos que pensamos que son estratégicos y que importamos más que exportamos, y ahí trabajaremos pues estrategias con empresas concretas para que estén preparados, con contratos, con alianzas. Pero es la autonomía estratégica como visión general estratégica. A mí me parece que es un buen concepto que lo has comentado, José Antonio, de que nos guíe esta estrategia. O sea, cuanto más autonomía estratégica tenga nuestro país gracias a la industria, pues mejor nos movemos, tanto en momentos de crisis como en momentos de no crisis. Yo creo que es un punto bueno. Lo digital yo creo que no será tan relevante en esta ley,
no porque no sea importante, sino que estamos todos convencidos, yo creo que no tenemos que convencer a ninguno, que lo digital es lo que viene. Habrá un repunte importante de cambio de la inteligencia artificial, pero es dentro de la misma revolución. Y dos últimas cosas. Desarrollo de sectores y territorios concretos. La industria, lo que pasa es que no es tan escalable como las startups a quien servía desde NISA, que coges un modelo te funciona y lo escalas a 1000. Pero la industria, no cada empresa, sino cada instalación tiene sus cosas y su mix de energía, sus necesidades y su... Por tanto, un interés, una sensibilidad de parte de mi dirección general de atender a sectores concretos y a territorios concretos con los sectores y con los territorios. Está claro que tenemos que hacer una ley que respete la competencia de las comunidades autónomas en este ámbito, pero tenemos que jugar a país grande. Es que si jugamos a cada uno de lo suyo, pues ¿para qué estamos ahí en un proyecto del tamaño de España, ¿no? Ahí sí que seguro que no llegamos al podium, ¿no? Tenemos que coordinar, homologar, hacer red entre políticas industriales, ayudarnos. O sea, pues que la economía y la industria no entiende de fronteras. Ahí tenemos que encontrar el encaje de competencias regionales con pues, las voluntades nacionales. Pues ahí yo creo que, bueno, yo vengo también de Barcelona, de Uña, somos sensibles a buscar lo mejor que se puede hacer desde la proximidad y lo mejor que se puede hacer desde el nacional. Y finalmente, talento, formación, lo dejo para el final porque creo que es importante en este foro. Capacitación, formación, talento, un acento especial a conseguir que tengamos más mujeres que se aproximen, está un poco lejos. Bueno, familia, todos son ingenieros, son hombres. Pues hay una chica que también lo hay. Pues poco a poco se va normalizando el tema, pero en general tener personas preparadas, con todo lo que hemos dicho antes, que es un gran reto actualizarse en estos momentos, ¿no? Estar en las nuevas empresas de energía, de transformación, que entiendan la nueva cadena de valor. Por lo tanto, animaros a que invirtáis aquí, os apoyaremos, pero esperando que nos apoyéis como país, digamos, a que si uno quiere invertir, tanto nuestro, interno como externo, se encuentre, para mí, con las tres cosas que necesitamos. Talento, gente suficiente como para poder producir aquí, energía y un precio adecuado y acceso suficiente, inversión. Para mí la inversión es lo más volátil, por lo tanto, si ven una estrategia consensuada por parte del país, seria y a largo plazo, y hay talento y hay energía de la nueva, pues la inversión vendrá. Por lo tanto, a mí es lo que me preocupa menos, en el sentido de que cuando hay valor en un sitio, en una empresa, en una persona, pues el capital que invierte y espera un rendimiento va. Por lo tanto, papel de colegios aliados, por supuesto, en la gobernanza. Espero comentarios, si no lo comentasteis, o aunque lo comentasteis en la audiencia pública del 22, pues también pues volváis a aparecer aquí con cosas concretas. El 54% dicen que están descontentos con los incentivos cuando nunca antes se ha dado tan incentivo a la industria. O sea, algo estamos haciendo mal. Facilitar la información, facilitar el acceso a los recursos es otra cosa que creo que podéis echar un cable y ya estáis haciéndolo, pero más para que este 54 llegue a tener el acceso a estos fondos y por nuestra parte por hacerlo más fácil, más útil, pues también me lo apunto y tomo nota, ¿no? Y finalmente este talento, formar. La ley esta europea Net Zero habla de 8 nuevas tecnologías, pues ahí a invertir. Trabajamos conjuntamente con otros ministerios. Bueno, yo creo que aquí hay un poco la visión que he querido daros inicial de los primeros días, pero que creo que coincidimos completamente y que o hacemos todos juntos o conseguiremos ni intentar llegar a ese podio. Que decía Samuel que me quedaba ahí con la presión. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Jordi. La verdad, no cabe duda de que realmente conoces perfectamente el sector y que la verdad es que
te deseamos, ¿no? Y auguramos muchísimos éxitos, ¿no? Yo creo que al final será en beneficio de todos. Ahora sí que, bueno, se abre una ronda de preguntas, pues tanto para los medios que están aquí como telemáticamente, por si... ¿Cómo? A Ernesto, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Pero yo es que no sé. Aquí, bueno, aquí en la sala hay. Sí, pues aquí en la sala, sí, pues, si se identifican primero para sí. Gracias. Hola, buenas, soy Cristina de Infobae. Tenía dos preguntas. Por una parte, les quería preguntar a qué se debe la caída de la industria en el PIB respecto al inicio del siglo, no tanto en estos años, sino un poco más mirando en comparativa más amplia. Y en este sentido, ¿qué opinan acerca de, bueno, las narrativas frecuentes ahora mismo que afirman que España se está desindustrializando, también Europa, y si consideran que hay una pérdida de competitividad? Y en segundo lugar, han hablado del repunte de la actividad en energías renovables en la industria española, pero es verdad que España y Europa dependen mucho de China, sobre todo en producción de placas solares. Quería preguntar si se está haciendo algo al respecto en este asunto concreto para traer aquí la producción. Y ya está eso, si hay medidas concretas. Gracias. Sí, la siguiente pregunta y así. Hola, buenas. Isabel Fuentes del periódico 20 Minutos. Tengo varias preguntas, empezando un poco por el final. Retomo una pregunta que ha hecho el director general. Decía que si se detecta un 54% de personas que ven un descontento con los incentivos, ¿qué estamos haciendo mal? Pues quiero preguntárselo, ¿qué estamos haciendo mal? Em, Desde el Colegio General de Economistas se hablaba también de que la recuperación, constataban que la recuperación industrial tras el 2020 ha sido más lenta en España que en Europa. Si podían detallar un poco a qué achacan esa menor velocidad en la recuperación. Y en la intervención inicial, el presidente de Cogiti hablaba también, bueno, ahora al final también, de que uno de los problemas del sector es la falta de vocaciones. ¿Qué se puede hacer para suplir esa falta de vocaciones? Que hablaban también especialmente entre las mujeres. Gracias. Si no hay preguntas en la sala, hay una pregunta en el chat. Hay otra aquí en la sala. Buenos días. La pregunta era para el señor García Brustenga. Ha comentado que la producción energética en España puede convertirse en un factor de competitividad a medio plazo. Está previsto el cierre de las nucleares para 2027, no recuerdo mal. Ahora mismo la producción, la energía, perdón, procedente de renovables apenas supera el 15% del consumo. Y me gustaría, si puede explicar, si puede concretar, ¿cómo vamos a alcanzar ese factor de competitividad a medio plazo? Gracias. Y hay otra pregunta en el chat, decía Salvador. Si lo quiere hacer directamente Nuria, está ahí, puede hablar. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Vale. Nada, yo tenía, aprovechando que está el secretario en la presentación, un par de preguntas para él. Primera, sí, no sé si hay unos tiempos en la ley de industria, porque ya pasó, digamos, o sea, sigue en audiencia pública. No sé en qué tiempos trabaja el Ministerio para que esa ley vuelva al Consejo de Ministros. Bueno, ¿de qué tiempos estamos hablando? Y luego no sé si hay algún avance respecto a la entrada de un socio español en Celsa. No sé si nos puede también como avanzar o dar algún detalle de cómo avanza eso, pues porque el tiempo ya ha empezado ¿no? a contar para su entrada. Y respecto al barómetro, a los autores les pediría si nos pueden un poco profundizar más en el tema de la divergencia entre comunidades autónomas, es decir, no termino de entender un poco los motivos o la diferencia entre lo que aportan a nivel de producción algunas comunidades, pero luego el peso que tienen, digamos, internamente en términos de industria en su PIB es mucho inferior. Entonces, bueno, si pueden como aclarar un poco esto porque, nada, no termino como de entender la diferencia entre comunidades. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Sí.
Yo Hay contesto una que sí, pregunta, no, hay otra perdona, Antonio. hay otra pregunta en el Hay chat. una pregunta en el chat que si quieres la leemos. Sí. Es de I. Muñoz. Dice, hola, quería trasladar una pregunta, pero no me funciona el micro. Bueno, si es posible, ¿qué valoración hacen de la situación industrial de Aragón, que destaca por su logística, pero sufre el problema de la despoblación y la dispersión? Gracias. Bueno, de Aragón será su barómetro industrial específico. La verdad es que se presentará además luego allí, porque este barómetro luego se va presentando por las diferentes comunidades autónomas y la verdad es que se profundiza bastante más, ¿no?, en esta situación. Conozco bien, ¿no?, la comunidad de Aragón y sé que la pujanza, ¿no?, del sector. Bueno, además tenemos buena relación con la directora general de Industria, ¿no?, de allí del gobierno de Aragón, además que conocida nuestra y sabemos que lo están trabajando y viene a ser también uno de los retos que hemos visto, que hemos comentado y que ha salido de forma reincidente, ¿no?, en esta mesa, ¿no?, y además también en el barómetro como uno de los ejes importantes, ¿no?, esa zonas de reto demográfico para tratar de implantar nueva industria siempre al albur del modelo energético, de la estrategia energética. Sí que es cierto, y volviendo ahora a la primera pregunta, ¿no?, a esa desindustrialización que hemos venido viviendo, pues casi desde es anterior, ¿no?, a comienzos de siglo, y todo aquí donde se ven un poco los problemas estructurales de los que veníamos hablando, ¿no?, durante todo este momento. Fue un proceso donde la verdad es que todo lo que ha significado esa globalización, lo que sí que trajo en su día o ha venido siendo una tónica generalizada, pues tanto en España como en Europa, ha sido la descentralización. Nos hemos ido a producir fuera de forma más barata, pues quizás con menos exigencias, ¿no? Y eso pues casi que se está volviendo en nuestra contra, ¿no? Y ahora pues bueno, sí que se pone de manifiesto que hay una pérdida de competitividad del sector, entre otras cosas, y de hecho se puso de manifiesto en el barómetro del año pasado, en el cual se venía un poco reclamando una cierta protección, ¿no?, del sector industrial, en cuanto a que, bueno, aquí en España y en Europa, por lo general, nos habíamos vuelto muy exigentes en nuestros procedimientos y que, sin embargo, pues no exigíamos lo mismo a otros productos, ¿no?, pues fabricados fuera. Y ahí eso viene también un poco a significar quizá esa pérdida de competitividad pues que hemos venido teniendo durante estos años y que precisamente ahora se quiere recuperar y se está apostando en toda Europa por el concepto, un nuevo modelo que nos permita esa autonomía estratégica, ¿no? Y que en definitiva yo creo que va a ser un poco el pilar o la base también de nuestra competitividad. Se hablaba un poco del descontento con los incentivos. También pasó el año pasado, ¿no?, cuando se presentó el barómetro y quizá, y nosotros además insistíamos también en lo mismo y se hablaba de que, bueno, esos incentivos, y aquí está el director general y además que conoce bien la PYME, ¿no? Al final de lo que se hablaba es que esos incentivos muchas veces no llegaban a la PYME o que la PYME es demasiado PYME y luego muchas veces no tiene esa capacidad, ¿no?, pues para acceder o para tener acceso a esos fondos, y aquí estamos hablando de que al final el 98, casi el 99% de las empresas industriales son pymes, ¿no? Entonces, por eso la percepción a nivel global se puede pensar que esa percepción de acceso a los fondos no es positiva, que no significa que no estén llegando, sino que la percepción general o de la pequeña y mediana empresa es que no es capaz, ¿no?, de acceder a los fondos y que por tanto pues no lo incluye. En cuanto a las vocaciones, es algo que nos preocupa y además estamos llevando muchísimas actuaciones. Tenemos una exposición de mujeres ingenieras de éxito que está ahora mismo, bueno, pues está por toda España. Me parece que ayer se inauguró la exposición en Vigo. Sí que estamos tratando de que cada vez más mujeres se incorporen al sector de la ingeniería. Se ha evolucionado muchísimo en estos últimos 8 años. Yo creo que tenemos que, estamos presentando unos datos y unas estadísticas y ha subido más de un 8% la presencia de mujeres en el sector de la ingeniería, lo cual es importante y no significa que ya esté todo hecho, sino bueno, que en definitiva necesitamos seguir trabajando en esta línea y luego, sobre todo,
que también se vayan fomentando más vocaciones en la ingeniería, y ahí apunto un poco también a lo que comentaba Valentín en el principio, en su primera intervención, a que es necesario que vayamos acompasados, ¿no? Pues al final el sector, el mundo de la educación, el sector universitario, pues que la verdad es que vaya detectando, ¿no? Las necesidades que tiene la sociedad, y que realmente pues se realicen más esfuerzos a satisfacer, en este caso, las necesidades en el ámbito profesional que necesita la sociedad. Y también se hablaba, habéis preguntado por qué esa divergencia, ¿no? Cuando la percepción, por ejemplo, pongo el caso de Madrid, ¿no? La percepción del sector industrial es muy positiva, cuando el peso del sector, ¿no? El peso de lo que significa el PIB, pues tanto dentro de la Comunidad de Madrid está muy por debajo del 20%. Y a nivel nacional, pues sí que representa también pues casi el 10%, según hemos visto los datos, pues casi la mitad, por ejemplo, que en Cataluña, pero sí que la percepción era mejor. En este sentido, vuelvo un poco a las palabras iniciales que dije. Una cuestión son las sensaciones y otra los datos. Las sensaciones que en este caso nosotros estamos expresando son sensaciones de los profesionales, ¿no? De cómo ellos pueden considerar cómo está su situación dentro del sector, lo cual no significa que pueda haber comunidades autónomas que tengan poco tejido industrial, pero que tengan una perspectiva en el cual que tengan muchas posibilidades, y por tanto consideren que tienen un futuro positivo en ese sentido, y otras, pues bueno, pues que tengan mucho tejido industrial y que se pueda considerar bueno, que en ciertos sectores se puede estar en peligro, que tengan más problemas, o que quizás, como hay más sector industrial, más actividad industrial, ven más problemas, y a lo mejor por eso ven la situación un poco más negativa. Pero eso yo creo que explica un poco cuál es esta situación. Y yo creo que por mi parte eran un poco las cuestiones que quería comentar, y ya no sé si Jordi. Muy bien, pues contesto esto y cerramos. Bueno, bueno, todo lo que habéis comentado. El peso del PIB industrial, comentabas, yo creo que es un efecto de estos tiempos de intervalo que comentaba, donde hay muchos cambios. Hay empresas nuevas y sectores nuevos que aparecen y crecen muy bien, muy rápido, y hay algunos bueno, que el otro día estaba entregando premios al vehículo eléctrico, y ese sector está creciendo, pues, y tiene que crecer más. Pero en cambio hay otras empresas que representan el régimen anterior, y ahí están perdiendo, están habiendo crisis industrial, están cerrando. Y por el medio está la campana de Gauss de sectores que se van a salvar y van a reconfigurarse, pero por el medio sufren pues sus momentos pues, normalmente, porque es que es lo que estamos viendo un momento de grandes cambios dentro de las empresas. Y hay de todo. Ahí la ley intentaría acompañar de manera sistemática y más formal todo esto, tanto el empuje de los campeones como la transición de los que quedan atrás, como ayudar a reconfigurar sectores y territorios, como decía. Por lo tanto, pues un procedimiento más establecido para prevenir y gestionar crisis industriales, otro de proyectos estratégicos de país industrial. O sea, esto está en la ley. De relocalización, sí. Esto es un punto que estamos viendo y vamos a potenciar. Porque pues antes, pues bueno, todo en China, pues tenía algo en Marruecos, pues ahora quizás será Marruecos con algo en España. Los alemanes, el norte de Europa está escogiendo entre esto, el norte de África, España, Turquía, como sitios donde tenerlo más cerca y más controlado. Por lo tanto, es una oportunidad muy buena para recuperar producción que habíamos externalizado, habíamos deslocalizado. ¿Qué hacemos mal? Bueno, a ver, yo creo que en parte es un tema de expectativas, comunicación, porque se está ejecutando mucho presupuesto, mucho, lo que decían de cifras y expectativas o lo que llega. Porque yo voy a decir tres cosas. Una, al principio, como era una cosa bien nueva, pues hubo eso de petición, manifestaciones de interés. Y ahí todo tipo de empresas, de territorios, de agentes pidieron pues la Carta de los Reyes. Claro, eso crea una expectativa de que los fondos europeos van a llover y todos tendríamos ahí parar la mano y ya venía el vino. Y no ha sido así. Pues ahí se crea una expectativa y se ha frustrado la expectativa. Pues porque una expectativa
falsa en parte por esta petición de manifestación de interés, quizá no bien comentada. Segunda, hemos generado un nuevo instrumento que no existía, que son los PERTES. Y cuando se empieza una cosa, pues la primera versión es mejorable con la segunda. Por ejemplo, pues pensábamos que hacer proyectos colectivos ayudaba a crear más coordinación entre empresas y tamaño de empresas. Pues en muchos casos ha sido una traba para conseguir los fondos. Pues ya en la segunda versión de PERTES ya hacemos más ayudas individuales y después ya los conectamos después. Bueno, vamos aprendiendo de los instrumentos. Yo creo que estamos a medio camino de los PERTES y cuando acabemos diremos, hombre, por la segunda parte la cosa ha ido más fluida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido como hacen las empresas, vaya. Y la tercera cosa es esto, yo que estoy en ENISA, de gestionar 60 millones hemos pasado a gestionar 120 al año. Y esto ha sido 50 millones de plan de recuperación para mujeres, para agro, para industrias culturales y creativas. Bueno, pues se ha hecho clústeres de pymes, pues ha hecho de gastarnos unos 12 a 50 millones y se ha ejecutado 100%. Cuando está llegando aquí, y PERTES, ya lo digo, lo que hemos adjudicado ya, pero no tenemos el rostro de estas ayudas. Entonces, el ministro está diciendo mucho esta frase de queremos PERTES con rostro, que se vea dónde llega. Si el otro día en La Vanguardia salía el resumen de los adjudicados en el PERTE de agroalimentación, y había 4 casos en pantalla, página entera, explicando qué habían hecho. Pues mira, este dinero me permite cambiar mi cadena de valor. Me permite pues, que mis camiones se generen solo con biomasa. El otro, pues se cuenta lo que llega. Hay un trabajo ahí, por un lado, para que se entienda o se vea hacia dónde van los recursos, por otro lado, como ejemplo para otros. Hasta que una empresa ve otra empresa que se ha salido con la suya con reconfiguración, se anima a hacerlo. No porque lo digan en la convocatoria, a veces es porque vea otra. Igual que los emprendedores ven otro emprendedor y, pues yo también, ¿vale? Pues lo mismo. Yo contestaría esto. Que decían el factor de competitividad, pues realmente es más reto que realidad, como decía. O sea, ahora mismo es un problema porque hay unos plazos de urgencia para cambiar el modelo energético y no tenemos aún la respuesta. Pero yo lo planteaba como un reto. Realmente vino el gobierno de Baja Sajonia, donde está Volkswagen, y había un interés pues crecido respecto a las posibilidades que tenía España. Claro, ahí no solo tendríamos que ofrecerle espacios industriales como el de Sagunto, donde también hay la generación de energía, sino también aprovechar esto para generar tecnologías y empresas propias que te pueden replicar por aquí y que no sea siempre un alemán que venga, ¿vale? Ahí es nuestro reto. Pero realmente aquí actualmente pues no está solucionado el tema. Ahí estamos. En los tiempos de la ley de industria, el compromiso es este año. Pues lo mismo, la semana que viene tengo una reunión ya para poner fechas y poder deciros algo más concreto, pero es una prioridad y está para hacer este año. Lo de Aragón, pues yo lo ligaría con esto del reto de la empresa, de la factor de competitividad energético. Aragón, pues logísticamente muy bien, está haciendo bien los deberes para desarrollarse, pero es verdad que la dispersión y la despoblación pues es un reto que tienen, especialmente junto con otras comunidades autónomas. Pero tienen mucha capacidad de generar energías renovables. Es de las que más viento y más sol pueden producir. Por lo tanto, y lo que hablábamos, igual que zonas que no eran para nada desarrolladas hace pues 100 años o un poco más, vieron que la energía hidroeléctrica les permitía desarrollar a lo largo del río industrias y economía y tal, pues esto es lo que tenemos que pensar en las zonas donde está la nueva energía, que no es el río, sino que es el sol y el viento. Pues ahí pensar ambiciosamente, y ahí estamos también el gobierno de España a su lado, pues pensar ambiciosamente y ir a tenerlo todo. O sea, la energía más la acumulación y almacenamiento y la industria que toque. ¿Vale? Por lo tanto, es fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero hay una oportunidad no solo para las empresas, sino para los territorios, porque se están jugando otra vez cartas y son diferentes. Hay gente que tenía un 7 y ahora tiene un rey. Pues ahí, se aprovecha. ¿Es fácil? No es fácil.
lo intentaremos hacer. Para final, lo último que me preguntabas de Celsa, esto es un tema que lleva directamente la Secretaria de Estado de Industria, Rebeca Turro. Con el gobierno autonómico está viendo bien las cosas. No tengo la última noticia, es un tema que tenemos que preguntarle a ella, pero lo último que supe es que estaba avanzando favorablemente. ¿Vale? Pues yo creo que he contestado todo y cerramos aquí, ¿no? Había, si no os importa, había un tema técnico, me preguntaban, ¿le contesto o qué hago? Sí, sí. O sea, me preguntaba lo del PIB, los pesos. Sí, rápidamente, Salvador, porque... Sí, pues nada, Sí. o si no se lo explico luego, que me llame. A ver, es que una cosa es el peso de lo que es lo que aporta el PIB industrial de cada comunidad autónoma a su PIB regional. O sea, es como si fuera la foto, bueno, pues aquí aporta un 15,9, aquí un 17, aquí un 25 al PIB regional. Y luego es la otra foto que me preguntaban, la otra foto que es el gráfico, la contribución de cada comunidad autónoma a la producción del sector industrial, no del PIB, del sector industrial. O sea, si en España produce tanto, pues lo que explica Cataluña es el 21,68%. Creo que con eso está explicado la pregunta más técnica que me hacían ahí con respecto a la parte nuestra del informe. Y luego, ¿por qué la recuperación era más débil y por qué lo achacábamos? No, nosotros simplemente decíamos que era más débil y bueno, veníamos de los problemas, o bueno, más que problemas, retos estructurales, tamaño de empresas, luego pues que hay pues mucha legislación, 17 legislaciones, que pedimos la unidad de mercado y bueno, pues yo creo que el director general ya ha dicho que se va a poner manos a la obra con la ley y estoy seguro que con todas estas cosas se puedan ir solucionando para que esa recuperación sea más vigorosa. Nada más. Pues muchísimas gracias a todos y bueno, el año que viene esperamos vernos aquí otra vez con datos más positivos, ¿no? o mejores, ¿no? Que vaya mejorando la situación. Muchísimas gracias.